Voy a hacer énfasis especial, como les dije, creo que al inicio de la presentación, en los cristales, pero voy a mencionar, pues, digamos, otras herramientas que son importantes para armonizar este chakra. Eh, Dentro de lo primero, y digamos que una de las cosas muy importantes que tenemos que empezar a fomentar en nuestra vida como un hábito, si es que no lo tenemos instaurado, es el ejercicio físico. Yo les he estado hablando mucho que este chakra conecta de manera muy importante con la realidad del cuerpo físico, con la estructura, con la forma, con lo que nos contiene. Y es por eso muy importante que empecemos también a cultivar todo lo que tiene que ver con ejercicios de manera muy especial, ejercicios de flexibilidad, ejercicios con respiración consciente y ejercicios que nos ayuden a mejorar en general toda nuestra capacidad física. El yoga es un muy buen ejercicio porque combina pues gran parte de todo eso que les acabo de mencionar. Entonces, el yoga, todo lo que sea ejercicios con estiramiento consciente. Acá tenemos pues un profe, entonces probablemente él tenga mucho que aportarnos ahí si queremos en ese campo, pero en general todo lo que implica movimiento, ¿cierto? Especialmente el movimiento con miembros inferiores, entonces también bailar, por ejemplo, es supremamente importante. Los ejercicios de apertura de cadera, ¿cierto? También son supremamente valiosos. Y como les decía, todo lo que implique flexibilidad y estiramiento. Los masajes también se constituyen en un método terapéutico muy importante para este chakra. Ya les hablé de la reflexología podal, pero no es la única, o sea, todos los masajes corporales en general, masajes de relajación, masajes de estiramiento, la relajación miofacial y todos los tipos de masajes terapéuticos que podamos utilizar, sobre todo porque en la gran mayoría de estos masajes se utilizan aceites esenciales, ya vamos a hablar un poquito de aceites, entonces todo lo que nos conecte con la naturaleza, con los aceites esenciales, con piedras volcánicas, por ejemplo, las mascarillas con elementales como semillas, como café, como cualquier tipo, pues como digamos, de elemento natural que podamos aplicar sobre nuestra piel y realizarnos un masaje, también nos ayuda muchísimo con la armonización de ese chakra en contacto con lo natural. Otro elemento muy importante para armonizar este chakra es la alimentación. Todos los chakras en general van a tener como unos alimentos que más nos convienen a la hora de armonizarlos. En el chakra raíz, la comida consciente de elementos de origen natural, especialmente la proteína. Y acá también les quiero hacer como una aclaración muy importante. Es una alimentación sin juicio. Yo sé que muchas personas eligen, porque su cuerpo también incluso a veces se lo manifiesta, una dieta vegetariana o vegana, por respeto a la naturaleza, por respeto a los seres vivos en general. eh, y digamos que si cada uno lo siente y lo desea hacer de ese modo, pues está muy bien, pero tampoco podemos desconocer que en el chakra raíz la proteína y especialmente la proteína de origen animal nos ayuda a enraizar y a asentar la energía. Entonces, no tiene que ser solamente proteína animal, pues también puede ser proteína de origen vegetal, ¿cierto? Pero digamos que la proteína animal, cuando uno lee este chakra, es una proteína que recomiendan de manera muy especial. En las personas muy voladas, en las personas que tendemos a irnos mucho en el mundo del pensamiento, en el mundo de las ideas, la proteína nos ayuda a sentar y poner los pies sobre la tierra. Entonces es probablemente importante el consumo de proteínas de manera consciente. Aquel que no, pues que no sienta el llamado a ser vegetariano o vegano, aquel que desee consumir proteína animal, no está bien ni mal, o sea, simplemente es una necesidad del cuerpo también para algunos y lo importante es que lo hagamos en conciencia, entonces conectando con aquellos seres que de alguna u otra manera también nos están aportando su energía a través de esa alimentación y permitiéndoles que a través de nosotros también siga manifestándose la energía de ellos y nos apoyen en nuestros procesos eh, de alimentación consciente. Entonces, la invitación es a conectar aquellos que consumimos proteína animal con estos seres
que estamos consumiendo y que se han ofrendado también para nuestra alimentación. Otra cosa muy importante que puede ayudarnos mucho en este chakra es el consumo de granos, ¿cierto? El frijol, el garbanzo, la lenteja, el blanquillo. Los granos también ayudan muchísimo en este chakra y en general todos aquellos alimentos y productos que han estado, que provienen como de raíces, entonces la yuca, el yacón, Em, todo esto, la zanahoria, la remolacha, estos productos que han estado pues, en contacto directo con la tierra y que se producen en sus raíces son supremamente importantes y valiosos para ayudar a sentar la energía del chakra raíz. El jengibre, también agregado en los alimentos, consumido en aromática, a través de esencias, también se puede conseguir esencia con jengibre, en alimentos rallado, también es muy, muy bueno y muy útil para sentar la energía del chakra raíz. Otro tema muy importante para equilibrar la energía del chakra raíz es el dormir conscientemente, adecuadamente, descansar. Ojalá podamos sincronizarnos con los ritmos de la tierra, entonces acostarnos temprano, levantarnos temprano, ¿cierto? Hay personas que se acostumbran a trasnochar demasiado o a dormir hasta muy tarde. Entonces, podernos acondicionar al ritmo circadiano es supremamente importante y valioso y ayuda a nuestro cuerpo también, a nuestro chakra de raíz, a sentar su energía y a fortalecerse. Y nos ayuda a equilibrar de manera muy importante todos nuestros centros energéticos. El descanso y el sueño es muy reparador para toda nuestra energía. Como ritmos musicales, entonces tenemos sobre todo los ritmos de tambores, que también están muy conectados con el chakra sexual. Todos los ritmos africanos, ¿cierto? Son sonidos muy importantes y los sonidos de la naturaleza. Ustedes pueden encontrar muy fácilmente ya música donde se escucha el sonido del mar, ¿cierto? Los pajaritos, o sea, todo lo que tiene que ver con naturaleza. Entonces es supremamente importante escuchar este tipo de música para armonizar este centro energético que está tan conectado con la naturaleza. Otra cosa muy importante y muy valiosa es poder conectar y visitar lugares naturales y lugares de poder, ¿cierto? O sea, aquellos lugares que se han constituido en espacios que para algunas culturas o que para la cultura actual incluso también son lugares ceremoniales, lugares conectados con la tierra, entonces pirámides, ¿cierto? Ciudad Perdida, por ejemplo, que lo tenemos aquí en Santa Marta, o simplemente ir a una finca, caminar descalzo sobre la manga, abrazar un árbol, estar en contacto con un río, estar en contacto con el mar, estar en contacto con la arena, permitir que tu cuerpo de manera natural sienta esas texturas. Hay gente que me dice a mí, yo no tolero caminar con los pies limpios en la arena o la manga porque me da un fastidio impresionante, entonces revisen sus raíces y fortalezcanlas porque esa conexión con la naturaleza es supremamente importante. Entonces, el caminar descalzos, si no lo pueden hacer en una manga, entonces incluso en su casa misma también de cuando en cuando aprovechen y caminen descalzos, no todo el tiempo estén con zapatos o con chanclas, evítense pues como de estar en todo el tiempo como separados de la tierra y dejen que sus plantas toquen el piso. Ojalá, como les digo, si es naturaleza directa, muchísimo mejor. Eh, Báñense en aguas naturales, ¿cierto? Báñense en el mar, báñense en ríos, visiten lugares donde ustedes puedan recibir también la energía del sol, la energía de la luna y todo lo que puedan hacer en contacto con la naturaleza va a ser supremamente valioso para ustedes. Otra cosa importante que también les ayudaría mucho y que también podrían hacer sería estar en contacto o hacer visualizaciones con la luz de color rojo brillante. Puede ser que la tengan en una hoja de color rojo y simplemente la observen con la conciencia de fortalecer sus raíces, o puede ser simplemente que la imaginen con sus ojos cerrados, o si no son capaces de imaginarla, simplemente que tengan la intención de conectar con la energía de color rojo brillante, ¿cierto? Y de esa manera ir fortaleciendo sus raíces. Pueden hacer un ejercicio como el que hicimos en la meditación, llevar esa energía roja
a través de sus piernas, como si sus piernas fueran grandes raíces que conectan con el centro de la Tierra y desde ahí se devuelven y llega hasta su corazón y de su corazón se expande esa energía roja, ¿cierto? A todo su cuerpo, al resto del universo. Entonces, esos ejercicios de visualización de luz también son supremamente importantes, sobre todo cuando los acompañamos de respiración consciente. Eh, Otro elemento muy importante que también podrían utilizar es el uso de velas, ¿cierto? El fuego como elemento transmutador por excelencia, capaz de irradiarnos energía, capaz y de transformar también todo aquello disarmónico en armónico. Eh, lo podemos conectar además con el color de la vela que nosotros deseemos trabajar. Entonces, en este caso, para el chakra raíz, utilizando velas de color rojo, si queremos trabajar el chakra raíz, conectando siempre con la intención, cada vez que encendamos una vela, pongamos una intención en esa vela, incluso si sea una vela decorativa, una vela que voy a poner en mi casa simplemente porque está linda y quiero encenderla, pongamos una intención y que sea una intención, por ejemplo, de armonía del espacio, una intención de armonía de mi cuerpo físico, de mi cuerpo energético, de mi cuerpo espiritual. Y conectemos con esa energía de las velas que es supremamente poderosa y supremamente sanadora. Otro tema muy importante en el que quiero que nos centremos un poquito es en la aromaterapia. La aromaterapia es una terapia alternativa ancestral, o sea, desde tiempos inmemorables se han utilizado esencias y aromas con muchísimas finalidades. Una de ellas obviamente ha sido también la finalidad práctica y estética, o sea, para disimular los malos olores utilizaban esencias en el cuerpo y de esa manera podían, digamos, pasar mayor tiempo sin bañarse porque no tenían acceso en ocasiones a un baño adecuado. Desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista ceremonial, también utilizaron esencias en los cadáveres. Entonces recuerden que en los relatos bíblicos se habla de que los cuerpos eran envueltos también en esencias antes de ser dejados en el sepulcro, y las mujeres iban y envolvían a los cadáveres con esencias, perfumes de mirra, por ejemplo, para que los cuerpos estuvieran perfumados. Y asimismo se han utilizado esencias a lo largo de todo el tiempo en masajes, en pebeteros, en aromatizadores de ambientes, que nos ayudan a conectar con una información que contiene la esencia. La aromaterapia es muy importante porque el olfato es un sentido que tiene cuyas neuronas están muy cerca, pues digamos en el exterior de la nariz, se conectan casi que de manera muy profunda al cerebro, entonces casi que hay una conexión muy directa entre nariz-cerebro. La información que llega a nuestro olfato llega muy rápidamente al cerebro y se ha demostrado que es capaz de modular reacciones bioquímicas cerebrales y fisiológicas capaces de generar en nuestro organismo respuestas que en ocasiones logran transformar, digamos, sentimientos, emociones y estados ansiosos en estados de mucha más calma. Eh, Recuerden ustedes también que Lina nos lo dijo, el sentido del chakra raíz es el olfato. El olor a tierra, por ejemplo, que es un olor muy característico cuando está lloviendo, es un olor que nos recuerda muchísimo el contacto con la naturaleza y el contacto con el chakra raíz. Entonces, todo lo que implique olfato y todo lo que implique oler está conectado con el chakra raíz. El olfato es un sentido muy ancestral, casi que la mayor memoria que nosotros tenemos la tenemos asociada a olores. Las mujeres tienen el sentido del olfato un poquito más desarrollado y la memoria olfativa también muchísimo más desarrollada. Entonces es muy frecuente que algunos de ustedes perciban un olor y digan, me huele a esta época especial de mi vida, me huele a este momento específico de mi infancia, esto me lleva a la casa de mi abuela, al nochero de mi abuelito, al reloj que utilizaba mi mamá. Entonces el olfato tiene una capacidad también de memoria muy, muy útil y muy importante que conecta en nosotros a nivel mental y a nivel emocional de manera muy profunda. La manera correcta de usar las esencias, entonces hay muchísimas maneras. Una manera muy simple, digamos que casi que para la gran mayoría o para todas, es a través de los difusores de aroma. Los difusores pueden ser un pebetero que es calentar agua con el aceite esencial
y esperar la evaporación para que el aroma se difunda, o algunos como los humidificadores que mediante un mecanismo, pues, digamos, distinto de pulverización de esas moléculas de agua, hacen que salgan y humidifiquen el ambiente y a su vez lleven en ellos contenida la esencia. Pero también se pueden utilizar, por ejemplo, en inciensos, se pueden utilizar en sahumerios, se pueden utilizar pues, en las barritas que todos conocemos de inciensos con esencias, los podemos utilizar en masajes directamente con los aceites. En este sentido, es importante que validemos cuando vamos a aplicar un aceite directamente en la piel, si el aceite se puede utilizar puro o si es necesario diluirlo, porque algunos aceites pueden llegar a ser un poquito irritantes para la piel. Entonces, lo más frecuente es que se diluyan en aceites denominados vehiculares, que generalmente es el aceite de coco, el aceite de almendra, el aceite de oliva, donde mezclamos los aceites esenciales para evitar que nos generen irritación en la piel o que la absorción llegue a ser muy, muy alta y puedan generar, digamos, efectos no deseados en el organismo. Dentro de las esencias que conectan de manera mucho más especial con el chakra raíz, entonces tenemos la esencia del cedro. Esta esencia es muy valiosa y muy importante porque nos permite conectar con las raíces profundas de la tierra. Es una esencia que conecta de manera muy profunda con la energía de la naturaleza, infunde tranquilidad, infunde seguridad. Es una esencia que nos ayuda muchísimo en esos procesos de serenidad, cuando necesitamos estar enraizados y serenos. Entonces es supremamente útil la esencia de cedro. La esencia de roble transmite fortaleza, transmite fuerza en esos momentos en los que nos sentimos débiles, que no somos capaces de seguir adelante, que sentimos que nos falta fuerza o vitalidad, o nos sentimos exageradamente cansados y no entendemos mucho o no sabemos cómo podemos gestionar esa energía. Entonces la esencia de roble o el aceite de roble también es muy útil en ese sentido. Dice que permite comunicación entre cielo y tierra, ayudándonos a establecer una conexión entre nuestro pensamiento y nuestros sentimientos, anclándolos en el chakra raíz. El laurel es una esencia protectora por naturaleza. El laurel en general, o sea, como planta y como esencia, es una planta de muchísimo poder que nos ayuda a limpiar y purificar todas aquellas energías disarmónicas y nos restaura en un proceso de armonía y equilibrio. Eh, Recuerden ustedes que las coronas de laurel se utilizaban también en los ganadores, entonces también es el reflejo de la abundancia, del triunfo, es el reflejo de la conexión con los dones eh, espirituales más altos y más superiores. Incluso se dice que nos puede ayudar también a desarrollar el sentido de la clarividencia. Es muy importante para aportar vitalidad, fortaleza y optimismo del cuerpo. Entonces, el laurel es un aliado muy, muy importante en nuestros procesos de limpieza y armonización. Los baños con laurel, por ejemplo, ya no solamente el aceite, que también es una manera como lo podemos utilizar la planta en infusión en agua caliente, dejar que se enfríe un poco para bañarnos con ella. Y como lo hacemos con la planta, también podemos hacer con los aceites. Podemos hacer los aceites, echarlos en agua caliente cuando el agua esté a temperatura pues que no nos vaya a quemar, nos podemos bañar con ella, también es una manera de utilizar los aceites esenciales. El vetiver es un aceite que conecta muchísimo con la vitalidad, él ayuda a armonizar muchísimo el centro emocional, es un gran estabilizante de la energía y del mundo de las emociones, entonces es un muy buen aliado en esos momentos en los que sentimos que las emociones están muy desbordadas y no logramos estabilidad, él nos ayuda muchísimo en ese proceso de armonización. El clavo de olor es excelente para movilizar energías estancadas y densas. Es también un protector energético importante que nos ayuda a liberar como todas esas estructuras rígidas que a veces tenemos, bien sea de nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, aquellas estructuras que nos cuesta muchísimo dejar y que nos cuesta muchísimo desaprender. Con el clavo de olor podemos ayudarnos para que esas estructuras sean muchísimo más flexibles y nos ayude a renovar nuestra energía con una sensación de frescura, con una sensación de calma y de fluidez muchísimo más importante.
La mandrágora es una planta muy importante para el chakra raíz. De hecho, era una planta que utilizaban las mujeres medicina en el pasado, las que la llamaban brujas, y la conocían muchísimo como una planta de poder muy importante. Con ella se hacían grandes pócimas y hechizos para transmutar la energía y para proteger. La mandrágora hay que usarla con cuidado porque si tenemos contacto con la piel directa de manera muy importante nos puede generar un poquito de urticaria, o sea, nos puede generar una irritación de la piel, pero en general digamos que es segura y se puede utilizar en nuestros procesos de transformación y transmutación de la energía. Con la mandrágora podemos trabajar también, por ejemplo, haciendo decretos, entonces podemos conseguir una plantica de mandrágora y con ella podemos utilizarla en nuestros decretos al final, cuando ya hayamos terminado, digamos, durante un tiempo de hacer nuestros decretos, podemos quemarla, prenderla al fuego para que esa energía y para que esos decretos se puedan consagrar y transmutar recibiendo la energía del fuego y la mandrágora como una aliada en nuestros procesos de transformación y cambio. Es una, es una excelente aliada en todo lo que tiene que ver con chakra raíz. Perdón, yo una pregunta. O ¿Sí? sea, cuando el propósito está cumplido, se quema como tal la planta, toda la planta. Lo que yo siempre he hecho es que yo voy a una tienda de plantas donde venden planticas y compro un poquito de mandrágora, ¿cierto? Entonces, generalmente me la venden seca. Eh, yo la tengo como en un atadito, la pongo como en un atadito y la pongo en el lugar donde yo normalmente medito. En ese mismo lugar yo suelo escribir mis propósitos y leer mis propósitos. Entonces, siempre que estoy trabajando propósitos del chakra raíz, me gusta mucho utilizarla porque ella aporta una conexión muy importante con la energía de la tierra y es capaz de transmutar y de movilizar muchísima energía de esas estructuras muy rígidas. Entonces yo generalmente la tomo entre mis manos, leo los decretos en voz alta, o sea, lo que quiero manifestar, lo que quiero transformar en mi vida, y yo suelo realizar ese ciclo de decretos por lo menos como mínimo por durante 21 días, ¿cierto? Dependiendo, ahí puede que algunos los haga durante una semana, otros los haga durante 2 semanas, pero digamos que si voy a buscar un estándar, normalmente los leo y los decreto durante 21 días. Al acabar esos 21 días, lo que yo hago es hacer un fuego, ¿cierto? Un fuego chiquito, y en ese fuego chiquito ofrendo la mandrágora pidiéndole que me ayude con su energía a transmutar todo eso que yo deseo transformar y que con su energía me aporte la fortaleza que yo requiero para poder transformar mi realidad y para poder manifestar eso que yo estoy trabajando durante este periodo de tiempo para que en mi vida se manifieste. Es la manera como yo la suelo usar. Hay personas que también toman, digamos, un tecito de mandrágora. Hay que tener precaución porque en exceso puede llegar a ser tóxica, pero también digamos que se puede utilizar y esa es la manera como normalmente yo lo puedo hacer. Ok, gracias. A ti. Bueno, los cristales son un regalo infinito de la naturaleza. Yo pienso que los cristales son una de las cosas más importantes y de los pilares más importantes que nosotros tenemos en la Tierra en nuestro proceso evolutivo. Ellos tienen una sabiduría de años y de miles de años, incluso ellos tienen información desde el origen mismo del universo, de la Tierra. Eh, los cristales se han formado pues a través de miles de procesos y dependiendo del cristal, pues ellos para formarse requieren unas condiciones, digamos, meteorológicas, unas condiciones muy especiales para que ellos se puedan manifestar. Entonces contienen en su estructura y en su base molecular una información muy, 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 muy importante que además están dispuestos a entregárnosla con una generosidad infinita. Los cristales, a diferencia de las piedras, porque pues todos son piedras, pero tienen una característica muy importante y es que la estructura molecular, la organización molecular de los cristales en su estructura geométrica es una estructura molecular geométricamente perfecta. Si yo voy a llevar, digamos, a un microscopio molecular para poder observar esa estructura molecular, yo voy a observar que la organización de sus átomos están ordenados de modo perfecto.
Y obviamente esa figura geométrica que forman o ese orden armónico perfecto que manifiestan es distinto dependiendo de cada cristal. Entonces, eso es lo que les confiere a ellos también la capacidad de retener energía y la capacidad de donar energía de una manera transformada. Entonces ellos toman energía del ambiente, de las personas, del lugar que habitan, de la tierra, de donde estén, y son capaces a través de su estructura molecular de transformarla y devolverla de manera organizada, armoniosa y perfecta. Cuando nosotros conectamos con un cristal, entonces podemos conectar nuestra energía con esa energía cristalina, y esa energía cristalina nos aporta una ayuda muy importante en nuestros procesos de manifestación. Cada cristal, vamos a empezar a verlos, nos aporta unas características especiales, pero en general todos los cristales, cualquier cristal, nos va a ayudar en el chakra raíz. ¿Por qué? Porque el chakra raíz es un chakra que conecta con lo natural, con la naturaleza, con la tierra, y los cristales, mejor que cualquier otro ser, están conectados con la tierra, pues de ahí se formaron. Entonces, cualquier cristal nos puede ayudar en nuestros procesos de transformación y de manifestación de las raíces, solo que vamos a encontrar unos cristales como más especializados de algún modo, que nos aportan un poquito más de información y ayuda en este chakra, y son los que vamos a ver en este momento. ¿Cuáles? Digamos, en general, todos aquellos rojos, y los negros van a ser los cristales que de manera mucho más especial nos van a poder aportar. Entonces vamos a empezar a ver cada uno de ellos. ¿Cómo vamos a trabajar con los cristales? Hay muchas maneras de trabajar con los cristales, eh, y ellos nos pueden aportar ayuda de muchas formas. La manera más simple y sencilla es estar en contacto con ellos. Entonces, tenerlo en mi mano, cargarlo en mi bolsillo, ponerlo debajo de mi almohada, ponerlo al lado de mi mesa de noche, ponerlo en mi escritorio donde trabajo todo el día, al lado, para que su energía pues esté cercana a mí, llevarlo en un pendiente, llevarlo en una cadena, en un anillo, todo esto, llevarlos con nosotros, ese contacto cercano nos va a ayudar pues a aprovechar la energía que ellos emiten y que ellos irradian. Esa es una manera muy sencilla de hacerlo. El otro modo, como también los usamos, es poniéndolos en los lugares específicos del cuerpo que nosotros queremos trabajar. Entonces, si voy a trabajar el chakra raíz, puedo poner en contacto con mi cuerpo físico, en el lugar anatómico donde está mi chakra raíz, o sea, en el periné, entre los testículos y el ano, entre la vagina y el ano, poner en esa zona, por ejemplo, acostado o sentado, ¿cierto? Poner un cristalito ahí, ¿cierto? Es una posibilidad, o ponerlo cercano, pues en mi pelvis, ¿cierto? O ponerlo cerca, acostándome, y ponerlo a un lado de mi cama, pero como a la altura del chakra. Eso es una posibilidad, ponerlo ahí, o sea, el cristal que estoy trabajando, ponerlo cerca de mi cuerpo. O estoy trabajando en un dolor físico y quiero trabajar con un cristal que me ayude a trabajar los dolores físicos, entonces lo pongo en el lugar específico donde me está doliendo. Me puedo hacer un masaje con ese cristal, o simplemente dejarlo ahí quietecito, acostado, sentado, y ponerlo ahí en contacto físico con el cuerpo. Hay personas que se los pegan, digamos, con un microporo, un esparadrapo, una curita, un adhesivo al lugar físico del cuerpo donde lo quieren tener. Entonces se lo dejan ahí pegado, pues, y lo tienen durante todo el día. Es también una posibilidad, entonces el contacto directo con la zona que yo deseo trabajar. Hay otra forma, y es a través de las esencias cristalinas, o a través de los elixires, como algunos le llaman, que hay dos maneras. Hay una, es la que yo puedo hacer de manera, digamos, artesanal en mi casa, y es coger en mi botella de agua, agregar un cristal, ¿cierto? El cristal que yo quiera trabajar, llenar esa botella de agua, la puedo dejar durante toda la noche. Si quiero aprovechar además la energía de la luna, entonces lo puedo poner para que reciba la energía de la luna, por ejemplo, una luna llena, o cualquier tipo de luna, que luego podremos hablar de las fases lunares para saber qué nos puede aportar cada fase de la luna de acuerdo con nuestra intención. O la puedo poner en contacto con el sol para que también reciba la energía del sol, o simplemente poner mi cristal en la noche en mi botella de agua, llenar mi agüita y dejarlo ahí reposando, y al día siguiente tomarme el agua
que estuvo en contacto con este cristal. Esa es una manera de preparar o de hacer la armonización del agua con cristales, y es un modo también de que esa energía del cristal se transmita a mi cuerpo y se pueda armonizar. Con esto solamente les hago una recomendación, es que cuando vayan a hacer un elixir con agua y cristal, verifiquen bien las características del cristal, o sea, lean en internet si su cristal se puede mojar, porque hay algunos cristales que en el contacto con el agua se pueden oxidar, entonces lo van a dañar, o hay otros que se pueden deshacer con el agua. Entonces no todos los cristales se pueden mojar, la gran mayoría se pueden mojar, la gran mayoría no van a ser tóxicos, hay unos cristales que también pueden soltar unas sustancias que pueden ser tóxicas, entonces también hay que revisar un poco antes de, pero digamos que en su gran mayoría todos se pueden utilizar, sobre todo los cuarzos, ¿cierto? Toda la familia de cuarzos, digamos, no van a tener ningún problema con ellos, y de verdad que es muy fácil encontrar la información en internet si mi cristal se puede mojar, y si se puede mojar, pues para no dañarlo, lo puedo utilizar de ese modo y tomarme la agüita, que es demasiado beneficiosa. Y hay una manera mucho más técnica que utilizamos los terapeutas acá en Medellín. Yo no sé si en todas partes está, pero yo aquí en Medellín los conocí y me enamoré profundamente de ese laboratorio. Es un laboratorio que se dedica a hacer esencias de cristales, se llama Geofarma. Ellos producen esencias como si fueran homeopatía, pero en vez de utilizar elementales, como en la homeopatía, utilizan cristales. Entonces te hacen una esencia de cristal eh, en tres diluciones diferentes. En homeopatía y en esencias cristalinas nosotros generalmente utilizamos con potencia. ¿Qué significa eso? Que entre más diluido esté esa esencia cristalina, o entre más diluido esté esa esencia homeopática, mayor poder mental y mayor poder espiritual va a tener. Las esencias con mayor concentración del soluto, o sea, con mayor contenido de la planta o mayor contenido del cristal, van a trabajar en el cuerpo físico, y las esencias con menor contenido del soluto, menor contenido de la planta, menor contenido del cristal, van a trabajar en el cuerpo energético. Por lo tanto, si yo diluyo mucho más en homeopatía, si yo diluyo mucho más la sustancia, yo voy a estar trabajando más en los planos mentales y espirituales, o con el cristal, si yo diluyo más la esencia de cristal, yo voy a trabajar más en los planos espirituales y mentales. Entonces ellos los preparan en tres potencias: la potencia uno, que es la potencia para trabajar la estructura y el plano físico; la potencia 2, que es para trabajar el plano mental; y la potencia 3, que es para trabajar el plano espiritual. Yo podría en un solo frasquito hacer una esencia multipotencia, entonces yo digo, yo quiero trabajar con la turmalina negra, entonces voy a trabajar turmalina negra. Quiero que me preparen una esencia de turmalina negra y quiero trabajar en todos los niveles de mi ser con la turmalina. Quiero que la turmalina me ayude a enraizar en mis procesos estructurales de cuerpo físico. Entonces lo pongo turmalina en potencia 1, pero también quiero que me ayude a trabajar mis estructuras mentales, a purificar mi pensamiento, a limpiar mi pensamiento. Lo pongo también en la potencia 2, y quiero que además la turmalina negra me ayude a proteger contra ataques energéticos, contra energías densas, y que purifique mi energía espiritual. Entonces lo pongo en la potencia 3. Entonces me puedo tomar una esencia de cristal con turmalina en potencia 1, potencia 2 y potencia 3, todo en el mismo frasquito. Incluso yo podría combinar diferentes cristales también en un solo frasquito. La recomendación que yo siempre le hago a todos es: no combinemos un montón de cristales, y lo mismo en homeopatía, tampoco combinemos un montón de sustancias homeopáticas, porque para el cuerpo va a ser demasiada información, y eso puede generar procesos de transformación que pueden llegar a ser muy bruscos, y puedo hacer crisis curativas, que es la crisis que yo puedo realizar en el momento en que empiezo a tomar un medicamento energético o una terapia energética. Pueden llegar a ser muy fuertes. Entonces, lo que ustedes vivieron hoy, por ejemplo, que a uno les dolía un poquito el estómago, que a otro les dolía un pie, una rodilla, ¿cierto? Eso se puede también presentar cuando yo empiezo a recibir una terapia energética o a tomar una esencia cristalina o una esencia homeopática. Y yo podría empezar a hacer una crisis curativa muy fuerte, entonces me da una diarrea impresionante, me duele horrible la cabeza, me da una gripa horrible y soy un solo mar de mocos, me duele pues hasta el pelo y no me provoca ni pararme de la cama. Pues cuando yo no logro modular de manera muy adecuada esos síntomas con las esencias que estoy utilizando, y cuando le entrego mucha información en un solo
en un solo frasquito, digamos, al cuerpo, porque el cuerpo recibe tanta información que se puede saturar un poco. Entonces, mi recomendación es combinen máximo 3 esencias en las potencias que ustedes lo deseen, si quieren multipotencia, multipotencia, pero tratemos siempre de no acelerarnos, no mucho siempre es más, o sea, a veces mucho es ruido y el cuerpo se termina como saturando cuando es tanta información. Eh, Esa es una manera, digamos, un poco más tecnificada de también tomarse los cristales o utilizar los cristales. Eh, Yo, Hola. ¿cómo es la farmacia o, bueno, la institución esta que tú dices para los cristales? Si quieren, yo les comparto, pues como el contacto de ellos. Generalmente, si ustedes van a comprarle a ellos algo, van a mandar a hacer una esencia, ellos generalmente lo distribuyen a través de las farmacias homeopáticas en Medellín. Entonces, el laboratorio se llama Geofarma, pero digamos que la venta de las esencias cuando ustedes las quieran mandar a hacer, las deben hacer a través de las farmacias. Entonces, por ejemplo, la farmacia Arcoiris es una farmacia que les puede preparar la esencia y se los vende al menudeo, porque generalmente Geofarma vende es como de manera masiva, ¿cierto? Como para distribuidores que tienen compras superiores a 100.000 pesos como mínimo, creo que es, o para farmacias, pues como distribuidor de farmacia. Entonces, la farmacia Arcoiris en Medellín, por ejemplo, con ella ustedes pueden mandar a preparar la esencia en caso de que lo quieran hacer y ellos se los mandan a preparar y se los entregan a ustedes. Incluso creo que incluso lo hacen hasta domicilio, o sea, se lo llevan hasta su casa si ustedes lo desean hacer. No tengo ningún contacto con ellos, o sea, no es publicidad, sino que de verdad que no he encontrado otro lugar ni otro laboratorio Yo tampoco que había visto. trabaje, que trabaje esencias con cristales. Y yo personalmente las he usado desde que los conocí. O sea, yo los conocí y empecé a usarlas en mí mismo y en mis pacientes. Y les aseguro, pues, que eso es una cosa exageradamente hermosa. O sea, si un cristal en sí mismo uno está en contacto con él y ya siente su energía, tomárselo, integrarlo, digamos, en su propio ADN a través de una esencia es un regalo absolutamente hermoso. La persona, el médico que es el director técnico de Geofarma, pues digamos el fundador de Geofarma, es una persona muy conectada con los cristales, es un terapeuta muy reconocido acá en Medellín por la geomedicina. Él no solamente trabaja con esas esencias, sino que además, digamos que empezó a introducir otras terapias de bioenergética con cristales, entonces él tiene filtros, él tiene pues unos dispositivos para hacer desbloqueos energéticos y otra gran cantidad de cosas, todo con cristales, porque él es una persona muy, 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 muy conectada con los cristales, entonces son esencias también tratadas con mucho amor, son cristales respetados. Son cristales que se valoran y que se ofrendan, digamos, de un modo muy bonito, no solamente pues con una función comercial. Entonces, como les digo, pues a mí me ha parecido maravilloso, no conozco ningún otro lugar, yo no sé si en el mundo alguien más lo haya hecho como él. Yo lo conocí a él en Medellín y no he visto en otro lugar que alguien también trabaje esencias de cristales de ese modo, porque todo el mundo habla de esencias cristalinas, pero haciéndolas como les conté, poniendo el cristal a remojar en agua, pero no conozco otra persona que los haya manejado con el concepto de la homeopatía, que la homeopatía, pues como con las diluciones en 3 niveles para poder trabajar cuerpo físico, mental y espiritual, y por eso es que me parece tan valioso el recorrido, pues el trabajo que él hace. Tienen montones de cristales también, entonces, si les interesó el tema, me encargo de compartirles como el listado de cristales que ellos tienen, donde ustedes pueden hacer literalmente el cóctel que ustedes deseen. O sea, pues a mí me encanta, entonces yo me la paso tomando uno con otro y otro y digamos, me encanta combinar, entonces uno puede hacer la combinación que desee y se la preparan literalmente como usted quiera.
Y también tienen ya, digamos, unas preparaciones como más comerciales, pues para la gente que no los manda a hacer, yo siempre los mando a hacer, yo nunca compro los que ya están hechos, pero él también tiene uno, por ejemplo, yo no me sé los nombres, no me los conozco, pero sé que hay una que es como la esencia roja, la violeta, la azul, que básicamente está enfocada en el color del chakra, en el trabajo del chakra, y los cristales que están relacionados ahí están relacionados con un centro energético. Entonces tiene una esencia, no sé cómo se llama, pero sé que es la roja, yo la conozco como la roja, debe tener otro nombre, pero cuando uno mira el catálogo es la esencia de color rojo. Y cuando uno lee, aunque él no lo diga directamente, cuando uno lee se da cuenta que es para trabajar el chakra raíz y hay una para cada chakra. También tienen lo mismo para armonizar espacios, entonces esencias para aplicar en el ambiente con cristales y también sirven para armonizar el espacio, que es otra manera como ustedes también pueden usarlo. La misma agüita que les conté que ustedes dejan la piedrita, en esa misma agüita ustedes pueden después atomizarla en el ambiente y de ese modo también ustedes pueden, digamos, purificar el espacio o energizar el espacio con cristales, que también es una manera muy bonita de tener en contacto con ellos. Creo que esas son las maneras más frecuentes como yo los uso. Si alguien más los usa de otro modo, pues bienvenido como la recomendación, pero es como lo que yo normalmente hago. En meditación siempre los tengo. Cada que estoy meditando tengo alguno en la mano, pues mínimo uno en la mano y muchos muy cerquita de mí porque mantengo muchos cristales cerca de mí. Casi siempre llevo colgado también alguno y es como la manera como yo me relaciono con ellos y la manera como yo he sentido que me ayudan muchísimo en mi proceso terapéutico. Entonces, vamos a entrar, digamos, a hablar de ellos de manera concreta y empecemos con el rubí. El rubí es la piedra por excelencia, el cristal por excelencia del chakra raíz. El rubí es una piedra preciosa, una de las piedras preciosas más valiosas del mundo, junto con la esmeralda, junto con el zafiro, eh, junto con el diamante, ¿cierto? Es una piedra muy importante. El rubí lo podemos conseguir como piedra preciosa, obviamente es muchísimo más caro. El que pueda, tenga la posibilidad, se quiera hacer un regalo, pero un regalazo, cómprese un rubí, ¿cierto? Porque todos tenemos que trabajar alguna cosa en las raíces y el rubí les va a aportar, mejor dicho, un impulso impresionante. Si usted no puede comprar un rubí como piedra preciosa, pues también lo venden como una piedra en bruto, ¿cierto? En bruto es una piedra que no ha sido pulida, que no le han sacado brillo, que no la han tamborizado, que es el término que ellos utilizan como en joyería y se va a ver como en este aspecto. Hola, ¿alguien iba a preguntar algo? No, que sí, que o sea, es tal cual como aparece en la presentación. Exacto, entonces ese es el aspecto que ustedes van a encontrar del rubí. Es fácil de conseguir en un almacén de cristales y piedras, ustedes lo pueden conseguir, ya les conté, pues aquí tenemos una persona que nos puede ayudar muchísimo a conseguirlas, entonces no es complejo, es realmente muy fácil, en Medellín también se consigue muy fácil para los que viven acá o ya no lo puede enviar si alguien lo necesita. Se consigue entonces en bruto muy fácil y digamos que la energía que aporta también es muy importante y muy valiosa para nuestro proceso terapéutico. El rubí se ha conocido como la piedra de la victoria. Es una piedra que aporta muchísima vitalidad. Ustedes van a ver, incluso casi que todas las piedras que vamos a ver en el chakra raíz, todas van a decir que aportan vitalidad, que aportan energía y que son protectoras, porque los procesos que se realizan en el chakra raíz, pues tienen mucho que ver con eso, tienen mucho que ver con la vitalidad, tienen mucho que ver con la fuerza, tienen mucho que ver con el enraizamiento y tienen mucho que ver con la energía protectora. Entonces es una piedra que aporta muchísima vitalidad, que aporta mucha pasión por la vida, que aporta mucho deseo de vivir, que conecta con esa pasión por estar vivo, por agradecer por la vida. Y también conecta con la abundancia, conecta con el corazón de manera muy importante, con el chakra corazón, ayudándonos a vivir de manera mucho más alegre, ¿cierto? Es muy importante para eso. Desde el punto de vista psicológico, el rubí tiene una capacidad y es aflorar los sentimientos. Entonces, algunas personas pueden empezar a usar un rubí y pueden empezar a sentir
que están un poquito más acelerados de lo normal. Entonces, si eran un poquito mal geniados, entonces como que el genio se les puede salir un poquito más fácil, porque ellos empiezan a aflorar esos sentimientos y como es una piedra que aporta tanta energía, si uno es acelerado por naturaleza, esta piedra lo puede acelerar un poquitico más. ¿Qué es lo que pasa? Que ella aflora el sentimiento para que tú lo reconozcas, para que tú lo puedas observar y para que tú lo puedas transformar. Entonces es una piedra que te aporta muchísima posibilidad de conciencia cuando se trabaja de una manera amorosa y cuando yo le otorgo, digamos, el permiso de aflorar en mí aquello que yo deseo ver y aquello que yo deseo transformar. Eh, el Rubí también se le han otorgado muchísimas capacidades pues para el liderazgo y por eso se le atribuye también la capacidad del éxito profesional, no porque haga magia y me consiga el trabajo perfecto, no, sino que él potencia en mí las capacidades de liderazgo, de conectar con mi propio ser, con mi maestro interior, de ser maestro de mí mismo y que esa maestría se pueda ver reflejada en los demás. Y en ese reflejo de los demás, en esa fortaleza, en ese coraje que otorga, pues me puede ayudar a mí mismo a tener una visión de la realidad de manera mucho más integral y ser mucho más líder en los procesos que emprendo desde el punto de vista laboral. Es una piedra que le gusta mucho a las abogadas, o sea, generalmente lo usan mucho las mujeres que trabajan en derecho por esa capacidad también de liderazgo y de tener la posibilidad de discernir con cabeza un poquito más fría, digamos así, la realidad, entonces les otorga como esa fortaleza que es muy importante también en todas las profesiones, pero como particularidad leía, me parecía interesante que las mujeres en derecho lo usaban o lo usan con mucha frecuencia. Es un símbolo excelente del amor, la pasión, la sensualidad. Su rojo pues nos invita al amor pasional, ¿cierto? Y a la fortaleza. No solamente, no estoy hablando de pasión como sexual, aunque también, sino de pasión como amor profundo por lo que hago. Entonces es una piedra que conecta muchísimo con eso. Fortalece la mente. Ya les había hablado que el chakra raíz está relacionado con el miedo, entonces miren que reduce el miedo, genera mayor confianza, mejora la motivación, nos ayuda a conectar con la tierra, a poner los pies en la tierra y mejora la actividad sexual. Y ya nosotros vimos qué cosas tiene el chakra raíz. Ahora que estamos viendo las piedras, nos vamos a dar cuenta que obviamente nos van a ayudar a trabajar esos aspectos del chakra raíz. Entonces, muchas de ellas vamos a ver relacionado el miedo, la fortaleza, el arraigo, la conexión con la vida, la conexión con la tierra, porque obviamente ellas están trabajando a ese nivel. El granate es otra piedra del chakra raíz. Ella se le conoce como la gran limpiadora y regeneradora. Ella tiene la capacidad de limpiar la energía de todos los chakras, pero lo hace de una manera muy bonita y es que aporta serenidad y pasión en todo lo que hace. Es una piedra muy amorosa, inspira muchísimo amor y muchísima devoción, impulsa el deseo sexual, entonces también es muy útil en las personas que han tenido o tienen una dificultad a nivel sexual porque tienen pérdida de la libido, entonces también es importante y las puede ayudar como en ese proceso de mejorar o recuperar el deseo sexual y la libido. Y es muy importante en los momentos de crisis, las personas que están pasando por una situación muy difícil, que se sienten estancadas, que no saben cómo pueden salir de esa situación, el granate les aporta como ese impulso para discernir y para poder ver la realidad distinto y poder transformarla y salir de ese momento de crisis. Como todas las piedras del chakra raíz, nos ayudan a enraizar, conectar con nuestro propósito de vida, nos mantiene firmes en el propósito, en la motivación, en la vitalidad, nos mejora el optimismo, es una piedra que energiza mucho, entonces también cuando yo estoy como con la energía bajita, cuando estoy como muy decaído, también me ayuda muchísimo pues como a conectar con la energía y a mejorar mi vitalidad, ¿cierto? Todas las piedras rojas mejoran muchísimo la vitalidad, se conectan mucho con la sangre y la sangre también es el simbolismo de la vitalidad, de la vida en el cuerpo. Ella es muy importante porque potencia y amplifica a otros cristales, entonces ella nos ayuda a que los demás cristales
expresen su energía de una manera mucho más profunda y mucho más alta. Entonces se puede utilizar como potencializador de los demás cristales. Mejora mucho y ayuda a vernos a nosotros mismos con una mirada muy objetiva. Entonces nos ayuda a vernos con una percepción más clara, nos ayuda a disolver esos patrones de conducta arraigados, esas ideas obsoletas que ya no sirven para nada, entonces aquellos que les cueste soltar, patrones de comportamiento, vicios, por ejemplo, personas que no logran dejar atrás una prohibición que se han autoimpuesto, un juicio de valor, es muy útil para trabajar esto, abre el corazón, proporcionando muchísimo amor y mucha confianza en uno mismo, entonces es una piedra muy poderosa para trabajar también los procesos de juicio y liberarnos de los esquemas rígidos de pensamiento. El jaspe, estamos hablando en este caso del jaspe rojo, también conocido como el supremo nutridor, es una piedra que aporta mucha tranquilidad y plenitud. Es muy útil, sobre todo en los procesos de tristeza. Ella logra sacar la tristeza y transformarla y transmutarla. Una piedra muy protectora, como la mayoría de las del chakra raíz, aportándonos como un escudo protector que nos evita los ataques energéticos de situaciones densas. Entonces, aquellas personas que nosotros percibimos que nos roban la energía, o aquellas situaciones o lugares que nosotros sentimos que son muy pesados, nos puede ayudar muchísimo como a protegernos frente a esa energía. Y también es muy útil para protegernos de la radiación electromagnética. Entonces, el uso de los celulares, que ustedes saben que nos irradian todo el tiempo, las antenas Wi-Fi, los computadores y las pantallas. Entonces, ella absorbe esa energía electromagnética y nos ayuda y nos protege ella. Entonces, tenerla cerca del computador, tenerla cerca del celular, pues hay algunos filtros que venden no solamente de ese, sino también de turmalina negra, por ejemplo, nos pueden ayudar muchísimo como para reducir esa radiación que nos llega de esos campos electromagnéticos y que nos pueden también generar fatiga crónica o enfermedad. Eh, es muy útil para trabajar problemas digestivos y problemas en los órganos sexuales. El hígado pues también se ve beneficiado de manera muy importante por el influjo de esta piedra. Y ella nos ayuda, como la mayoría les dije ahora de piedras rojas, a mejorar todo lo que tiene que ver con el sistema circulatorio. Es una piedra que trabaja muchísimo el equilibrio, entonces nos permite equilibrar el yin, el yang del cuerpo, enseñándonos también lo que les decía ahora, el equilibrio entre el dar y el recibir. Es una piedra que nos aporta como eso, como muchísimo equilibrio a nuestro cuerpo. La turmalina negra, vamos a ver entonces unos cristales negros que también están relacionados con el chakra raíz. Lina nos habló de ese chakra telúrico, que algunos pues dicen que no existe, pero que pues muchos también creemos que es importante hacer mención de él porque también tiene una implicación energética importante. El color con el que se asocia ese chakra accesorio del chakra raíz, el color negro, y los cristales negros también entonces están aquí en este grupo de cristales que nos ayudan a trabajar de manera muy importante el chakra raíz. La turmalina negra es la piedra eh, que es capaz de transformar la realidad de una manera muy, muy importante. Le dicen la portadora de la verdad porque ella saca a la luz la verdad y es la piedra, digamos, protectora por excelencia. Ha sido usada desde tiempos inmemorables por terapeutas porque ella nos ayuda a prevenir los ataques energéticos. Cuando estamos en una terapia energética, podemos ser vulnerables, digamos, a la energía del ambiente, a la energía del lugar, a la energía de las personas, y ella nos ayuda muchísimo a protegernos frente a esos ataques energéticos y también a purificar nuestra propia energía. Si ustedes ven la piedra, acá pueden ver que tiene como un montón de ranuritas, parece como una madera, un carbón quemado, ¿cierto? Es como el aspecto de la piedra cuando no está pulida, también la pueden tamborear y se ve completamente lisa, pero aunque se vea completamente lisa, uno es muy detallista, logra ver como unas pequeñas grietas, y digamos que esas múltiples grietas son lo que dicen ayuda a que la piedra logre captar tanta energía y transmutarla. A través de ella pasa como toda esa energía por todas esas grietas y logra hacer una transformación energética, devolviendo la energía que ingresa a ella, devolviendo una energía armonizada, purificada y una energía que nos ayuda en nuestros procesos personales.
Eh, Mucha gente la ha utilizado como amuleto, ¿cierto? Las mujeres medicina la utilizaban, también la cargaban muchísimo como amuletos para protegerse de los ataques energéticos y la utilizaban muchísimo en los procesos de, terapéuticos en los dolores sobre todo. Una turmalina negra puesta en un lugar donde se genera un dolor del tipo que sea, puede ayudar muchísimo como analgesia, entonces puede ayudar muchísimo a reducir el dolor, a reducir la inflamación, a reducir pues como los problemas físicos que tengamos ahí. Eh, Ella trabaja muchísimo, muchísimo, sobre todo la estructura también, entonces es muy útil en los dolores lumbares, en los dolores musculares, en los dolores articulares. Ayuda muchísimo en los procesos de meditación y en los ejercicios de relajación. Entonces, meditar con una turmalina negra es supremamente valioso y útil porque además nos ayuda a enfocar el pensamiento, es la desbloqueadora por excelencia. Entonces, cuando yo me sienta como atrancado, cuando sienta que no logro avanzar, cuando sienta que mi energía no fluye correctamente o no sé, no encuentro la salida, la turmalina negra me puede abrir puertas y me puede ayudar muchísimo como a entender y comprender mejor eso que no logro percibir. Y hay un tema muy bonito a nivel psicológico, eso también nos ayuda a salir de ese esquema de víctima y a renunciar de alguna u otra manera como a esos esquemas de autoflagelación, de autorreproche, protegiéndonos muchísimo como de todo eso. También es protectora de la energía, de la radiación electromagnética, entonces también se usa de manera muy importante, cercana pues a aparatos electrónicos para ayudarnos a prevenir esa radiación. ¿Alguien iba a decir algo? Sentí el micrófono abierto. Yo, yo quería pues agregar algo a lo que tú estás diciendo, es como una notita, y es que todos los cristales que uno pueda utilizar, por supuesto, pues pulidos son muy, o sea, visualmente son Muy demasiado lindos. como las esmeraldas o como el rubí, ¿cierto? Que son determinadas piedras que por ser consideradas pues preciosas siempre las pulen y quedan demasiado lindas en un engaste como un collar, y un anillo. Sin embargo, cuando uno lo que quiere es generar como trascendencia a nivel energético, es mucho mejor utilizar todas las piedras recomendadas, eh, pero lo más naturales posibles, porque ellas entre más pulidas son, entre más trabajo tengan, van perdiendo así progresivamente sus mismas propiedades. Entonces, por ejemplo, para los lugares sagrados, como los lugares de meditación o incluso los escritorios de trabajo, etc., cuando ponemos nuestras piedras ahí, es mejor que tengan el menos tratamiento posible. Y también, pues, cuando uno las utiliza en bruto, en anillos y demás, es mejor hacerlo así de manera, pues, de manera terapéutica es mucho mejor. Y ya. Exactamente. Muchas gracias por tu aporte. Si me había pasado a decirles, pero exactamente tal cual. Nosotros debemos preferir las piedras que han sido manipuladas lo menos posible. Entre más natural, muchísimo mejor, ¿cierto? Porque esas piedras, como ya no lo contaste, tienen una capacidad de traernos la información más pura y más cercana de la Tierra, tal cual como la traen en su estructura. Entonces, lo ideal es poder utilizar la piedra. Hay algunas que es difícil conseguir en bruto sin pulir, pues, o sea, hay algunas que casi que por convención las venden tamboreadas. Pero si puedo preferir y si puedo elegir que no esté tamboreada, que no esté pulida, efectivamente es muchísimo mejor hacerlo de ese modo. Y también en los pendientes, en los dijes, en los anillos, también sería muy útil evitar la perforación. Pues si lo perforan no es que ya no sirva para nada, o sea, pero también es preferible, así como es preferible no utilizarlos tamboreados, también evitar que sean perforados, sino que más bien sean incrustados. Es de esa manera, pues digamos que conservamos muchísimo mejor nuestra piedra y ayudamos a que su energía sea mucha más pura y fluya de manera mucho más armoniosa. Eh, Vamos a pasar a la obsidiana negra. La obsidiana negra realmente no es un cristal, o sea, su estructura no es una estructura armónica perfecta, como les conté ahorita. O sea, la obsidiana es más bien una roca volcánica que se ha formado por un enfriamiento muy rápido de lava volcánica en una erupción que ha sido muy explosiva. Y digamos que la obsidiana se parece más realmente a un cristal de vidrio, o sea, a un vidrio, que realmente a un cristal mineral.
De todas maneras, a pesar de que no tenga una estructura armónica perfecta como los cristales que hemos visto, la obsidiana ha sido una piedra que se ha utilizado por diferentes culturas a lo largo del tiempo como una piedra de muchísima protección. De hecho, en México es muy frecuente encontrar todavía los espejos de obsidiana que utilizaban las culturas indígenas. En esos espejos ellos veían reflejado, a través de los espejos podían ver reflejado, por ejemplo, el sol y la manera como ellos estudiaban el movimiento, digamos, del sol y las estrellas. Para no observar de manera directa, pues con sus ojos el sol, lo hacían a través de un espejo de obsidiana. Y los espejos de obsidiana también se convirtieron en protectores de la energía a través del reflejo que podían producir. Ellos creían que podían purificar su energía. La obsidiana es un cristal o una roca volcánica con un poder de transformación de la energía también muy alto y muy poderoso. Ella logra hacer procesos de transformación energética muy altas, muy profundos, y es capaz de también generar procesos físicos demasiado profundos también. Ella desintoxica, limpia, elimina bloqueos, mejora también en dolores físicos, ayuda, aporta calma y serenidad. Es muy buen escudo protector de ambientes. Entonces tener una piedra de obsidiana en un lugar para proteger el ambiente es supremamente útil. Ellas ayudan muchísimo en la concentración y el pensamiento. Entonces ayudan mucho en los procesos neurológicos, en pacientes con trastornos neurológicos, son muy útiles las obsidianas. eh, y ayuda muchísimo a mejorar como esa pelea interna que podemos llegar a tener en algún momento de nuestra vida, o esa lucha entre pensamiento y emoción. Ella ayuda muchísimo en esos procesos. Entonces es una roca volcánica muy útil y muy importante, que también nos puede ayudar muchísimo a conectar con el corazón mismo de la Tierra. Pues es lava volcánica y nos ayuda mucho en nuestros procesos de transformación energética. Mm. El onix es otro John, cristal. Hola. discúlpame un momentico que quiero agregar algo sobre la obsidiana negra. Rápidamente, la obsidiana es una energía, una piedra utilizada muchísimo es originaria de México, y mucho en la cultura, se me fue. Maya, ok. Sí, la cultura maya y bueno, se me fue la otra. Es muy utilizada en la tradición del Camino Rojo, en los La rituales cultura que azteca. la cultura azteca, toda la cultura azteca, el Camino Rojo, que ha atravesado desde los indios americanos de Nuevo México, México y Centroamérica. En esa época, pues en la época de ellos, utilizaban las armas, eran de obsidiana, porque ellos no solamente se defendían de lo que físicamente podía atacarlos, sino de lo que energéticamente podía atacarlos. Y se utiliza mucho todavía en todo lo que tiene que ver con la medicina de sanación ancestral de la sabiduría femenina. Entonces se fabrican espejos de obsidiana. De hecho, no hay Huevos de solamente obsidiana. los huevos de obsidiana, no solamente hay obsidiana negra, sino que hay obsidiana copo de nieve, obsidiana dorada, pero la más utilizada en toda esta sabiduría de sanación femenina es la obsidiana negra, y y se utiliza muchísimo porque nos ayuda a conectar con la sombra de la energía femenina y a transmutarla en luz. Entonces, los huevos Johnny, que son los huevos que se introducen en la vagina, se hacen de muchas piedras, pero incluso el tratamiento de sanación de útero empezó con la obsidiana negra. Ayuda a generar todo un proceso de sanación de linaje, sanación ancestral, sanación de la maternidad, sanación de abusos sexuales, sanación de pérdidas de bebés, pues de los procesos de abortos. Bueno, es como una piedra que entonces no solamente toca todo lo que tú estás diciendo, sino que a nivel de la energía del chakra sexual y la energía ancestral de sanación de linaje es supremamente poderosa. ¿Qué se recomienda? Que cuando ya se está utilizando con un propósito de sanación mucho más profundo,
se hagan como el proceso acompañados, porque como es una piedra que ayuda a conectar tanto con la sombra, pues tanto no, que ayuda a conectar con la sombra, es importante tener como estar primero muy enraizados y segundo, tener un acompañamiento de un terapeuta que pueda sostener y como guiar el proceso. Sí, los huevos de obsidiana también son muy útiles en el trabajo en las mujeres. La obsidiana, como lo dijo Lina, tiene una capacidad y es de aflorar de manera muy importante la sombra que también existe en cada uno de nosotros. Entonces, hay que trabajarla, digamos, yo no sé si con precaución, yo sé que así lo leen en los libros con precaución, yo no pienso que con precaución, yo simplemente pienso que hay que trabajar con conciencia de lo que puede florecer y tener, obviamente, el apoyo, si es posible, de un terapeuta en caso de que se desborde, porque ella te va a sacar todo, o sea, ella va a poner todo a la luz, lo va a aflorar y si la persona está pasando por una situación de una sensibilidad alta, ese choque de ver toda la sombra enfrente puede llegar a ser demasiado fuerte para la persona. Entonces, sí es real que recomiendan muchísimo en los trabajos con obsidiana acompañarse de alguien que te pueda dar soporte y sustento en caso de que lo requieras, porque ella saca todo y lo saca con la finalidad de que tú lo puedas ver para poder entenderlo y trascenderlo. Incluso en los procesos de enfermedad, cuando no logramos identificar la causa de por qué se generó ese síntoma o por qué se generó esa enfermedad, también trabajar con obsidiana es muy útil porque te logra sacar y poner en evidencia qué es lo que está ocurriendo y cómo lo puedes, para que tú lo puedas transformar. Entonces es muy útil. Gracias, Lina, por ese aporte adicional. El onix es la gran protectora de las piedras. Ella nos ayuda en momentos de altísima presión, altísimo estrés, especialmente es muy importante cuando tengo que tomar decisiones importantes y no logro como conectar, no logro saber qué hacer, entonces ella da mucho foco, ella ayuda a tomar decisiones, ayuda a enraizar también de manera muy importante. Eh, y hay una cosa muy bonita y es que a pesar de que ayuda a tomar decisiones, las conecta con la prudencia. Entonces no es tomar decisiones a la loca, o sea, es tomar decisiones realmente en conciencia y decisiones que me ayuden a transformar mi realidad conectado con mi ser interior. Es muy útil para trabajar físicamente todo lo que tiene que ver con los riñones. Miren acá lo que les decía, por ejemplo, el elixir en primera dilución. Ya saben por qué primera dilución, porque la primera dilución es la que nos trabaja en el cuerpo físico, o sea, la que tiene una mayor cantidad de sustancia. Entonces, si yo voy a trabajar el riñón desde el punto de vista físico, la tomo en primera dilución, pero si yo voy a trabajar la energía del riñón, voy a trabajar procesos ancestrales relacionados con mi riñón, ya sé que no tendría que ser solamente en primera dilución, sino que la puedo tomar en segunda o en tercera dilución, que me ayudaría a trabajar procesos mentales o procesos energéticos mucho más profundos. Es una manera muy útil, no solamente en Elixir, pues también la puedo utilizar en meditación o como ya lo hemos hablado, pero digamos que una manera muy importante de trabajar la energía del riñón es a través de los Elixir. Trabaja mucho los huesos, los dientes, los trastornos de la sangre y los pies. Miren que está completamente conectada con el chakra raíz. Es muy buena para mejorar el carácter y templarlo. Ayuda a controlar el deseo sexual desbordado. Entonces las personas que sienten que tienen un deseo sexual desbordadísimo y que no logran cómo contenerlo, no logran cómo encauzarlo, ella ayuda muchísimo en ese proceso de armonización de la energía sexual, en esos trastornos también incluso que llegan a afectar a las personas desde el punto de vista psicológico, cuando no logran manejar o regular su energía sexual. Ella ayuda muchísimo en esos desórdenes emocionales y físicos desde el punto de vista sexual. Trabaja mucho el miedo, mejora mucho la estabilidad, promueve la seguridad personal, nos ayuda a ser muchísimo más auténticos, nos ayuda a ser mucho más transparentes. Las personas que les cuesta muchísimo mostrarse tal cual son, él ayuda muchísimo a externalizar lo que somos verdaderamente y nos ayuda muchísimo a mejorar la relación con el otro, haciendo que esa relación sea mucho más sana, sea una relación desde el amor, una relación mucho más estable, porque está centrada en el amor verdadero y no en el apego. Es una piedra muy importante para que la tengan también en su proceso terapéutico. La hematita
Eh, es un cristal que pues se le ha relacionado siempre con la sangre, tiene un alto contenido de hierro y por eso pues incluso cuando se oxida da un color rojizo, que es lo que ha llevado también a que la asocien con eso, pero no solamente por eso, sino porque verdaderamente su energía está conectada de manera muy importante con la sangre y con los procesos físicos. Entonces se utiliza mucho en las deficiencias de hierro, en las deficiencias pues en la anemia y en todo lo que está relacionado con la sangre. Pero no solamente, porque también hay gente que se queda solamente como en ese plano. Ella también es una piedra muy protectora, logra disipar la negatividad de manera muy importante y la energía negativa es muy poderosa limpiando la energía. Ella ejerce un mecanismo, pues como una coraza, entre comillas, energética alrededor de nuestro campo áurico, nuestra aura, fortaleciéndola para protegernos de ataques energéticos disarmónicos. Ella aporta muchísima positividad a la vida, es muy energizante, da mucha vitalidad, ayuda a las personas tímidas, ¿cierto? A reducir esa timidez, mejora mucho el amor propio y mejora el coraje y la determinación. Es muy buena para mejorar la concentración de las personas que son muy dispersas y también ayuda muchísimo a trabajar las adicciones. Las personas que tienen cualquier tipo de adicción pueden trabajar con la hematita y ella ayuda muchísimo. Controla el apetito, las personas sobre todo comedores compulsivas que comen, ¿cierto? Sin ninguna razón o simplemente por ansiedad, ella ayuda muchísimo como en esos procesos de, de de comedores compulsivos y nos ayuda mucho en los procesos de pensamiento lógico, por eso es muy útil en las personas que desean aprender matemática o trabajar, digamos, en áreas que implican mucha lógica y mucho raciocinio. Ella ayuda muchísimo como a concentrarse y a mejorar la capacidad de raciocinio, entonces por eso es muy útil esta piedra en esos procesos. La pirita es una piedra que la han conocido como el falso oro. Su color es dorado como el oro, solo que es un color, pues, o sea, es distinto al oro puede llegar a ser incluso mucho más brillante y se raya con mayor facilidad que el oro. Es muy buena como protectora energética y nos ayuda a mejorar la inestabilidad en el ánimo. Es muy buena para aquellas personas que sienten que no se hallan, que sienten que no encajan, que no tienen un lugar en la vida. Conecta mucho con la abundancia y la prosperidad, entonces nos ayuda muchísimo a manifestar aquello que deseábamos desde el punto de vista material también, ¿cierto? Es una piedra muy conectada con la abundancia. Ella nos ayuda a trabajar en el plano mental, aportándonos mayor capacidad, digamos, de pensamiento rápido. Entonces nos ayuda a conectar muchísimo con eso porque mejora el flujo cerebral, mejora. Entonces también es muy útil en las personas que han sufrido o que han tenido algún tipo de isquemia cerebral porque ayuda a mejorar muchísimo la oxigenación del cerebro y a llevar el flujo sanguíneo al cerebro. Es muy buena para las personas que tienen una tristeza muy profunda, como depresiones, o aquellos que se sienten con la energía muy baja, con fatiga crónica, con trastornos que implican cuadros, digamos, muy crónicos que debilitan y que acaban muchísimo como con la energía corporal. Mejora la circulación en general, pero como les conté, principalmente la circulación cerebral. Ayuda mucho en los procesos osteomusculares, como la gran mayoría o todas las piedras del chakra de raíz. Es muy buena para trabajar en el sistema digestivo. Ella ayuda a limpiar toxinas que se han ingerido con la dieta y mejora la oxigenación en todo el torrente sanguíneo. Creo que esa era la última diapositiva por este lado. Entonces, con esto creo que la última de las cosas que les quería contar, ya las mencioné, son los decretos. Nosotros también les vamos a compartir en el documento que les va a llegar algunos decretos para trabajar el chakra raíz. La manera como podemos trabajar con estos decretos es, nosotros les vamos a mandar algunos, pues digamos, para que ustedes tengan ahí, pero ustedes pueden crear tranquilamente sus propios decretos. Entonces la idea es que no tiene que ser así, pero yo normalmente empiezo siempre encabezándolos con yo soy. Yo soy es un autorreconocimiento de mi poder interior. Ya luego vamos a hablar de manera mucho más profunda, como les dijo Lina, del significado tan valioso y tan poderoso que tiene esta afirmación. Entonces, yo generalmente siempre empiezo con el yo soy
y ya lo complemento con lo que yo quiera. Entonces, si voy a trabajar, por ejemplo, en mi raíz, entonces puedo hacer un decreto relacionado con la sanación ancestral. Entonces yo soy el perdón absoluto de la relación con mis padres, yo soy el amor verdadero, yo soy el amor, yo soy el amor puro y verdadero, yo soy un ser conectado con mis raíces profundas, en conexión profunda con la tierra, lo que ustedes quieran, lo que les salga de corazón, lo que ustedes quieran manifestar, lo que ustedes deseen. Lo importante es que conecten con su propia intención y conecten con lo que ustedes desean manifestar. La idea es que lo escriban, la idea es que lo lean en voz alta, ¿cierto? Todo el tiempo que ustedes quieran. Yo les recomiendo generalmente mínimo por 21 días, pero no, eso no es una camisa de fuerza, lo que ustedes sientan y desee. Leerlos en voz alta es muy importante porque la voz tiene energía. Recuerden que todo se crea primero en el pensamiento, todo lo que ha existido en el mundo y lo que el hombre ha creado se creó en el pensamiento, pero se ha manifestado a los demás, se ha expresado a los demás a través de la palabra. Entonces el pensamiento tiene energía creadora, la palabra también tiene energía creadora. Por eso cuando yo hago un decreto en voz alta y cuando yo lo manifiesto en voz alta, yo puedo hacer que se amplifique de algún modo como esa energía y que sea mucho más poderoso mi proceso de creación consciente. Entonces, hacer los decretos, leerlos todos los días, yo los invito a que creen sus decretos, lean los que les vamos a compartir también, para que se inspiren en ellos si no saben cómo hacerlos, pero creen sus propios decretos y todos los días se regalen un espacito con ustedes mismos, con ustedes mismas, para que los lean en voz alta y para que empiecen a introyectar eso que ustedes desean crear en su propia